Reporte 100. Esta mañana nos acompañan en una mesa de análisis la excontralora Guadalupe Ruiz Durazo. Guadalupe, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días a tu auditorio. Gracias. Óscar Serrato, analista. ¿Cómo estás, Óscar? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, muy buenos días, Lupita, y muy buenos días a todo el auditorio. Sí, mitad de medio año cumple la legislatura actual. También el gobernador Durazo va a cumplir 6 meses en el cargo el próximo 13 de marzo. La legislatura entró el 1 de septiembre y cumplió 6 meses el pasado 1 de marzo. ¿Qué balance se puede hacer de esta legislatura en 6 meses? ¿Cómo has visto, Guadalupe Ruiz Durazo, el desempeño de los diputados locales, de las diputadas locales en estos 6 meses? Mira, yo creo que ser diputado debe ser un buen diputado. Sí. Debe ser una tarea muy difícil. La supremacía de las leyes o el respeto a las leyes y la creación de leyes que está en el legislativo es lo que pone límites al poder supremo o al poder. Es que nosotros estamos en México casi concentrando el poder en una sola persona y estamos viendo que en los estados también el poder, así lo vemos, así lo veo, se concentra en una sola persona. En el caso del legislativo, hablan de transparencia y de un gobierno abierto. Yo dudo de su transparencia y su gobierno abierto, por ejemplo, cuando el Ejecutivo manda el presupuesto de egresos del Estado con un error en suma de más de 5,000 millones de pesos, presentan una fe de erratas desde el Ejecutivo que no conocemos. Yo no la conocí, nunca la pude ver. Se la pedí por Twitter a una diputada que en su discurso habla mucho del gobierno abierto y tampoco... ¿A qué diputada, Guadalupe? La del PRI, Natalia Rivera. Así es, del PRI, sí. Que ella habla mucho de gobierno abierto y transparencia, está en sus discursos. Sin embargo, creo que en la práctica eso no se traduce. Esta fe de ratas no solo cuadra, es decir, que sume bien, sino que además presenta una deuda que inicialmente no se había presentado, una deuda de corto plazo en este presupuesto de este año. Si quieren ser transparentes y abiertos, deberían de trabajar en su página de internet. Sí. Es muy difícil la consulta de las iniciativas, de los dictámenes aprobados, y tienen un ejemplo interesante en la Federación. Hemos consultado las leyes federales por mucho tiempo y no nos resulta tan difícil. En este Congreso parece una tarea titánica el poder consultar las iniciativas, los dictámenes como salen de comisiones y los dictámenes que se aprueban en muchos de los casos sin ninguna discusión. Sí, transparencia entonces, primer tema que pone sobre la mesa Guadalupe Ruiz Durazo. En estos 6 meses falta transparencia en el Congreso del Estado. Óscar Serrato, tu balance de estos 6 meses del Poder Legislativo. Sí, mi balance, siempre que analizo el desempeño de una autoridad, sobre todo una autoridad electa, pues tenemos que partir a cuáles son sus promesas de campaña y cuáles son sus funciones. Voy a obviar el tema de promesas de campaña porque en la mayoría de los casos sus campañas giraron sobre cosas que no tienen nada que ver con el legislativo. El Poder Legislativo tiene la función de fiscalizar, legislar y presupuestar. Lo primero que hicieron ellos fue de estas 3 tareas por fiscalizar. Si tú recuerdas, por allá de octubre revisaron la cuenta pública de los municipios y conocieron de la cuenta pública del Estado, lo cual fue un ejercicio de lo más intrascendente porque pues en esa parte pues la dejaron pasar, su función de fiscalizar. La función de presupuestar, ya como lo comentaba la contadora Guadalupe Ruiz, pues recibieron del Ejecutivo un paquete el cual contenía errores, lo pasaron sin cambiarle una coma y además lo mismo hicieron con lo de los municipios. En la parte de legislar, pues aquí quiero hacer un pequeño énfasis porque en la parte de legislar tenemos que hablar de legalidad y en la parte de legalidad, del cumplimiento de las leyes, de la Constitución, pero sobre todo de la ley orgánica que los rige ellos mismos, pues ahí están francamente tronados. ¿Por qué?
porque si tú recuerdas, esta legislatura inició con el pie izquierdo, porque el artículo 84 de su ley orgánica les da 15 días para instalar las comisiones. Tardaron 90 días en instalar las comisiones. Se les olvidó que tenían una obligación legal de instalar comisiones y las fueron instalando poco a poco a como se fueron necesitando. La otra parte de legalidad que es muy importante es lo que les mandata el artículo 171 de su ley orgánica, de que dice que deben de tener una agenda legislativa común para los proyectos de los distintos grupos parlamentarios, que tenga básicamente 4 elementos. ¿Qué temas legislativos van a hacer en estos 3 años? 2, ¿cuáles son las normas o en su caso disposiciones que serán objeto de reforma? 3, los mecanismos de consulta ciudadana. Y 4, el calendario para discusión y en su caso aprobación de dichas reformas. No tienen una agenda legislativa común. Sí ha habido posicionamientos de las agendas de los distintos grupos parlamentarios, los cuales pues básicamente pues me daría pena leerlos, porque casi dicen voy a hacer leyes buenas, bonitas y que sirvan para la gente, ¿no? Que no tienen nada que ver con el tema de cuál es lo específico, cuál es el calendario, cuáles son los mecanismos y sobre todo qué normas van a terminar modificando. Sí. Y aquí hay una parte crucial. Se acabó ya una 6ª parte de la legislatura y las reformas que han hecho, en su gran mayoría, son bastante malitas. Pero voy a hacer énfasis en la reforma que hicieron a su propia ley orgánica, la cual la incumplieron de entrada y la siguen incumpliendo, porque es una reforma de parlamento abierto. Y parece ser que confunden parlamento abierto con pasar por YouTube las sesiones de Congreso y las sesiones de comisión. Eso no es parlamento abierto, eso es publicidad de los trabajos del Congreso. Parlamento abierto es un diálogo con la sociedad, presentar de frente los documentos que se están discutiendo con oportunidad y los temas cruciales que sobre todo hoy se van a discutir, que hay sesiones de comisión convocadas para hoy, para reformar la Constitución, para las distintas, sobre todo esa es la más importante, pero mañana tienen una reforma a la ley de seguridad que discutíamos la semana pasada, que sí, por cierto viola la Constitución. Ese tipo de cosas pues no lo han hecho por parlamento abierto. Ellos se cambian sus reglas y se niegan a cumplirlas. Sí, también el Congreso del Estado ha tenido la facultad de estos 6 meses de nombrar posiciones en organismos autónomos, en otros poderes. Hizo el nombramiento de 2 posiciones en el Supremo Tribunal de Justicia. Acaba de renovar 3 posiciones del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. Está en proceso hoy la renovación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hoy, de hecho, se vota por presidente o presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería Barragán, Sanaé Mercedes Hinojosa Taomori, Aide Mesa Carrillo y Octavio Grijalva Vázquez son los 4 que serán sometidos al pleno hoy del Congreso del Estado para nombrar ombudsman y luego pues tendrán la facultad de nombrar a auditor mayor del ISAF, del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Ahorita hay un interinato ahí en el ISAF. Respecto a estos nombramientos, ¿cómo se ha visto el Congreso respecto a estos nombramientos de magistrados, de consejeros del ISTAI? Vamos a ver el proceso de derechos humanos. ¿Cómo se ha comportado el legislativo, Guadalupe Ruiz Durazo? Mira, mencionas el proceso del ISTAI, que es muy interesante porque desde el año 2000 estamos queriendo caminar en temas de transparencia y es curioso que son
3 personas que vienen del Instituto Estatal Electoral, sí, los que ahora resultan los mejores del Estado para ser expertos en temas de transparencia. A mí me parece, por un lado, extraño. Yo considero que este no es un verdadero, creo que es una simulación, ¿no? Sí. Pero además de ser una simulación, violan la ley porque eligen a una diputada, aunque sea una diputada suplente, cuando eso contraviene la Constitución, incluso la convocatoria que el propio gobernador emite. Y no les importa poner en riesgo el proceso para un instituto tan importante como es el de transparencia. Pero no solamente van ahí, se supone que es autónomo. Entonces, recordarás que la exgobernadora se hizo una reforma constitucional que pasó sin problemas, en donde se volvía todopoderosa. El gobernador en noviembre del 2021 le dio para atrás algunos temas, pero ahí dejó, por ejemplo, o se dio la facultad el Ejecutivo de decir quién va a ser el presidente de el ISTAI, de estos, quién va a presidir este tema colegiado. Y dijo, yo lo decido, él decidió hacer el cambio, el legislativo le aprueba, que es el legislativo quien va a nombrar al presidente, sí. Y eso contraviene los reglamentos internos del ISTAI, porque los reglamentos internos del ISTAI, que se supone que es un órgano autónomo, dicen que el presidente lo va a elegir el pleno. O sea, entre ellos 3, pues. Entre los tres. Ajá, exacto. Entonces, a mí, yo cuando veo este proceso, la verdad, me cuesta creer que ellos sean los 3 mejores en transparencia, me cuesta creer que este no es un proceso decidido y planchado desde el Ejecutivo. No estoy diciendo que lo sea, pero me suena algo así como lo de los notarios. Si yo fuera abogado y tuviera las excelentes credenciales, sin ser cercano al poder, ¿me hubieran dado una notaría o se lo hubieran dado al exsecretario de gobierno? O sea, por ejemplo, Guadalupe Tadei Zavala, por ser cercana al poder, Ana Patricia Briceño, por ser cercana al poder. Ana Patricia es del equipo de trabajo de Sergio Gutiérrez Luna, quien es el presidente de la Cámara de Diputados, esposo de Diana Karina Barreras, que es diputada por el Partido del Trabajo. Y diputada suplente de Diana Karina Barreras, por cierto. Lo cual es un impedimento para ser un comisionado del ISTAI. Sí. Entonces, este legislativo es capaz de interpretar lo que tengan que interpretar, porque ellos dicen, como no tomó protesta como titular, sin embargo fue electa por representación proporcional a la Cámara. Sí. ¿No? Entonces, la verdad, en mi opinión, este tema del ISTAI deja mucho que desear. No solo no lo fortalece, sino que le resta independencia. Los perfiles pueden ser buenos. Lo que yo no creo es que sea un verdadero ejercicio en donde los mejores hayan sido seleccionados. Yo creo que sigue siendo una simulación y son temas planchados. Sí. Creo que no son temas verdaderos, y en esa la participación de el legislativo es muy relevante. Sí, Óscar Cerrato, los nombramientos bueno, en el caso del Supremo Tribunal de Justicia, el caso del ISTAI, se viene el de la CDH y después el del ISAF. Sí, bueno, aquí vamos a regresar al tema de legalidad. Se han nombrado 3 magistrados, 2 de los cuales, los 2 primeros, los hicieron con procesos que violan la ley, porque a propuesta del gobernador, la comisión, la mesa directiva del Congreso prepara un dictamen con un punto de acuerdo para nombrar a los magistrados propuestos por el gobernador. Pequeño detalle, la mesa directiva del Congreso no tiene facultad de dictamen, por lo tanto los dictámenes son nulos. O sea, nuevamente estamos hablando de que se les olvidó leer su ley orgánica, y ya para el tercero, después de las críticas que se hicieron de todo el proceso, pues ya hicieron que la Comisión de Justicia, que por cierto no estaba instalada en tiempo y forma, presentara el dictamen. Estamos hablando de captura de instituciones por un reparto de cuotas a cuates,
Por cierto, prestigiados los 3 magistrados nombrados, pero lo hicieron con procesos, 2 en casos violatorios a la ley y 1 con un proceso un poco desasiado. Luego vamos en el siguiente paso de captura de instituciones, una designación provisional del ISAF, la cual viola la Constitución del gobernador al presentar una designación provisional sin presentar la terna como lo mandata el artículo 67 de la Constitución. Tenemos el caso del ISTAI, donde se nombran a 3 magistrados. Hay un caso grave, que es el caso de la diputada suplente Patricia Briceño, la cual está impedida desde el punto de vista legal y además, de acuerdo a ese impedimento, dado de que manifestó bajo protesta, decir verdad, no haber ocupado un puesto de elección popular que en este momento lo ocupa, pues se configura el delito de falsedad de declaraciones ante autoridad. En el caso de Guadalupe Tadei, ella no tiene ningún impedimento para aspirar a ser comisionada del ISTAI. Quienes sí tienen un impedimento son los 33 diputados y el mismo gobernador, que tienen un conflicto de interés porque el gobernador, de mano de Guadalupe Tadei, recibió su constancia de mayoría y los otros 33 diputados tienen una constancia de mayoría firmada por Guadalupe Tadei. Nuevamente estamos en un proceso pues, de cuestionable legalidad. Sí. Estamos hablando de derechos humanos, donde sigue la marcha de la locura de captura de instituciones, donde pues se les olvidó el Parlamento abierto, porque el hacer entrevistas de 10 minutos o 15 minutos, pues eso no es Parlamento abierto, eso es hacer las cosas de la misma forma y los resultados ya los conocemos si sigues haciendo las cosas una y otra vez igual. Estamos ante un Congreso que se le olvidó la Constitución, se le olvidó la ley y sobre todo se les olvidó su juramento de cumplir la Constitución y hacer cumplir la Constitución. Están destruyendo las instituciones autónomas del Estado. Sí, finalmente Guadalupe, Ruiz Durazo, Óscar Cerrato, ya se nos va el tiempo bien rápido. ¿Estos 6 meses es una probadita de lo que será ya toda la legislatura o tienen tiempo de cambiar? Pues ojalá cambiaran, pero eso es nuestro deseo. Y antes de irme quiero puntualizar un par de cosas, lo que no han hecho y lo que van a hacer. Lo que no han hecho es que el gasto público incluye la parte del ingreso, que es lo que recaudan, e incluye la parte del gasto. Los hemos visto muy preocupados por los ingresos, buscando ver cómo los contribuyentes, que somos todos, porque todos contribuimos al gasto, desde que te tomas un refresco, que te comes un pingüino, que te tomas una cerveza o que te fumas un cigarro, estás pagando impuestos, aunque no sea un impuesto sobre la renta, estás pagando impuestos al consumo. Hemos visto operaciones sin sustento, operaciones simuladas, incluso en el ISAF. Es decir, con empresas que están consideradas como factureras por el SAT, porque no tienen ni los activos, ni el capital, ni los empleados para prestar el servicio. Tenemos leyes, si de veras quisieran combatir la corrupción y no fuera eso más que un discurso, tenemos una ley de adquisiciones que es de 1989, una ley de obra pública de 2007, una ley de bienes y concesiones de 1992, en donde muchas de las cosas que suceden de facto son, en el caso de las adquisiciones, pues las cumplen de buena voluntad porque no están en las leyes, están en decretos y circulares que los obligan. Sin embargo, cualquier tribunal pues les va a decir, pues esto no está en ley, no los puedes obligar. No han hecho esos cambios como los que hacen con los contribuyentes. Es decir, a un contribuyente no lo dejan contratar con una empresa que esté listada en el 69B, que no tenga ni los activos, ni el capital, ni los trabajadores para prestar el servicio o enajenar los bienes que van a ser contratados. ¿Por qué no ponen eso también para los del gobierno? Que en las leyes de adquisiciones, la de obra pública, pongan que no se puede contratar a empresas en papel. ¿Por qué no lo consideran una falta grave a los que lo hagan? Una falta que no va a ver la Contraloría, sino que van a ver directamente los tribunales. Claro. La ley de adquisición de bienes no prevé las leyes que se prevén para los mortales. En el caso de una adquisición de bienes, no se puede pagar con efectivo después de cierto monto. Yo qué sé si lo que venden
reciben pagos en efectivo y a través del gobierno incluso se está lavando dinero. Hay muchas mejoras que hay que hacer. Pues ahí están sí. Esto es en lo que hay que hacer, pero luego en lo que van a hacer, en la iniciativa que pretenden dictaminar. Por ahí traen que la Contraloría va a parar las licitaciones. La Contraloría, en el proceso administrativo, que es planificación, organización, dirección y control, se encarga del control. No tiene que participar directamente, tiene que mantener su independencia. ¿De dónde sacan esas iniciativas? ¿Con quién las discuten? Si los diputados no tienen la menor idea de lo que están discutiendo, o de veras ya lo platicaron con los involucrados, con los que saben. Este Parlamento abierto debería llevar a la discusión de las iniciativas y que no sigamos, como decía José, dando tumbos. Sí, gracias Guadalupe Ruiz Durazo. Óscar Cerrato, en 30 segundos, ¿qué esperar el resto de la legislatura si ya tenemos 6 meses como muestra? Sí, pues por la víspera se puede anticipar que es lo que vamos a ver. Es preocupante porque vienen temas muy importantes. Se tiene que reformar la ley del ISTESOM, se tiene que reformar la ley de la Universidad de Sonora, se tiene que hacer todo el andamiaje legal de combate a la corrupción de nuevo, porque el que hicieron el sexenio pasado no sirvió para nada. No es necesario evidenciarlo el por qué no funcionó, porque así estaba diseñado. Y la otra parte, el Congreso tiene que asumirse como uno de los 3 poderes del Estado. No es un poder subordinado y no es un poder que hasta ahorita se ha convertido en una oficialía de partes donde el gobernador les dice brinca y ellos preguntan qué tan alto. Sí. Necesitamos poderes independientes que sean un auténtico contrapeso contra el poder del gobernador y el poder del judicial. Si no tenemos equilibrio de poderes, vamos a estar en serios problemas. Muchas gracias, Óscar Cerrato. Muchas gracias, Guadalupe Ruiz Durazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y al auditorio. Coincidimos en una próxima ocasión, si les parece. Reporte 100.